Entonces tenemos puntos críticos en x igual a cero, en x igual a 2 tercios. 2 tercios es 0, habíamos hallado puntos críticos en x igual a cero y en x igual a 2 tercios. Y sí, ¿no? En x igual a cero tengo recta tangente horizontal, en x igual a 2 tercios tengo recta horizontal. 2 tercios es 0,67. Y sí, 0,67 está ahí. Ya solamente he hallado las coordenadas en x de los puntos críticos, pero necesito hallar sus coordenadas en y para, a- para hacer eso, pues tengo que reemplazar en esta ecuación, en la ecuación en la ecuación de la función, siempre en la f de x, ¿no? En las derivadas. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a cero y en x igual a 2 tercios. Ahora, en el paso número 2 que hacíamos era clasificar a esos puntos críticos en máximos y mínimos. Aquí voy a decir clasificación. Clasificación de los puntos críticos. Y para clasificar esos puntos críticos, pues usamos dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces yo voy a utilizar la, el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Ya es esto. Criterio de la primera derivada. ¿Dónde estás? Ah, ujú. Ya no tengo. Ya vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí debe estar? Criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada. Que cuando la segunda derivada es positiva, estamos en un mínimo local y cuando la segunda derivada es menor que cero, estamos en un máximo local. Ya máximo local. Ya aquí tengo mi resumen. Aquí estaba. Aquí está. Lo copiamos y rápido. Cuando la segunda derivada es positiva, estamos en un mínimo. Cuando la segunda derivada es negativa, estamos en un máximo local o máximo relativo. Cuando la segunda derivada es positiva, estamos en un mínimo local o mínimo relativo. Es lo mismo, local o relativo son sinónimos. ¿Ya? Entonces, pero necesito la segunda derivada. Aquí he hallado solamente a la primera derivada. Aquí tengo la primera derivada. Pero yo necesito la segunda derivada. O sea que esto nuevamente lo tenemos que volver a derivar. Pegar. Ahí ya. Nos queda eso. Entonces, a la primera derivada, 2x menos 3x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Esto lo volvemos a derivar. Nuevamente, por la regla del producto, va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Y la segunda derivada va a ser 2 menos 16x elevado a menos 3 veces x más. Aquí tienen que tomar en cuenta esto ya lo habíamos hecho en el anterior video. La derivada de e elevado a la menos 3 veces x era menos 3 elevado a la menos 3x. Eso aplicando regla de la cadena y demás. Y sería a 2x menos 3x al cuadrado. Y la derivada de e elevado a la menos 3x es menos 3 elevado a la menos 3 veces x.
Ya aquí la segunda derivada, que va a ser 2 menos 6 veces x elevado a la menos 3x. Aquí más por menos, eso nos da menos, aquí es producto. Y este 3 lo voy a echar aquí adelante. 2x menos 3x al cuadrado elevado a la menos 3x. Puedo sacar en factor en común a e elevado a la menos 3x. Puedo factorizarlo, pegar y factorizando nos va a quedar lo siguiente. Y paréntesis, paréntesis, e elevado a la menos 3 veces x. Ya ahora voy a tener la segunda derivada. Aquí 2 menos 6x, ahí no hay nada que hacer ahora aquí. Menos 6 veces x menos por menos más 3 por 3 9x al cuadrado elevado a la menos 3 veces x. Aquí la segunda derivada va a ser 9x al cuadrado menos 12 veces x más 2 elevado a la menos 3 veces x. Ya tengo ahí a la segunda derivada. Entonces tenemos que utilizar esta segunda derivada. O bueno, aquí ya teníamos a la segunda derivada, pero lo he reducido un poco ya para facilitarme operaciones en la calculadora y esas cositas. Pues ahora vamos a clasificar a los puntos críticos. Hemos hallado puntos críticos en x igual a 0 y en x igual a 2 tercios. Ya es directo, ¿no? Con el criterio de la segunda derivada. Entonces aquí digo para el punto crítico en x igual a 0. Pues yo quiero saber si en x igual a 0 tengo un mínimo o si tengo un máximo. Entonces lo sustituyo directamente en la segunda derivada. Copiar, pegar. Sí, ya tengo la segunda derivada. Esto, Y, y lo sustituimos. Entonces aquí tengo la segunda derivada cuando x vale 0. Quiero saber si en x igual a 0 es un máximo o si es un mínimo. Entonces va a ser 9 por 0 al cuadrado menos 12 por 0. Y esto más 2, eso elevado a la menos 3 por 0. Y esto les va a dar, meten en su calculadora, esto les va a dar 2. Está un número mayor que 0, un valor positivo. O sea que la segunda derivada es mayor que 0. Y si es mayor que 0, estoy en un. Cuando la segunda derivada es mayor que 0, estoy en un mínimo. Aquí digo que estamos en un mínimo. Y la conclusión es esa. Entonces, pero estamos en un mínimo local o mínimo relativo, lo mismo. Ya estoy en un mínimo aquí directamente. Estamos en un mínimo. Ahora, lo mismo para el otro punto crítico. La ventaja de del criterio de la segunda derivada es que directamente, ¿no? No, para x igual ahora a 2 tercios. Entonces eso lo reemplazamos ahora en la segunda derivada. Pues aquí voy a tener la segunda derivada cuando x vale 2 tercios. Aquí va a ser nuevamente en la segunda derivada. Entonces va a ser 9 por 2 tercios al cuadrado menos 12 por 2 tercios más 2 y por elevado a la menos 3 por x que estamos sustituyendo por 2 tercios. Y de aquí la segunda derivada les va a salir menos 2 elevado a la menos 2.
Y eso en punto decimal, ¿cuánto les da? Ah, suficiente aquí el signo. Fíjate que por el signo esto ya es menor que cero. Pero lo meteremos en la calculadora de menos 2 por e elevado a la menos 2. Le sale menos 0,27, menos 0,27. Pero ya, pues no se fijen en la cantidad, sino en el signo. Es menor que cero. O sea que la segunda derivada en ese intervalo había sido negativo. Ya aquí negativo. O sea que ya no tenemos su equivalente nada más en decimal. Entonces aquí va a ser, esto les da menos 0,27 y pues es menor que cero. O sea que la segunda derivada es negativo, es menor que cero. Cuando es menor que cero, lo clasificamos como un máximo. Máximo absoluto, máximo, no máximo local o máximo relativo. Mínimo local o mínimo relativo, es lo mismo. Pues yo directamente no hay mínimo y máximo. La ventaja de este criterio en x igual a cero estoy en un mínimo. Si no en x igual a cero estoy en un mínimo. Cuando x vale 2 tercios estoy en un máximo. Pero solamente he hallado las coordenadas. Ahí ha hallado, ya he clasificado en mínimo y en máximo. Pero tenemos que hallar las coordenadas en y. Conclusión. Y digo que en x igual a cero, en x igual a cero, se tiene un mínimo y en x igual a 2 tercios, en x igual a 2 tercios, se tiene un máximo. En algunos ejercicios así lo suelen dejar. En x igual a cero se tiene un mínimo y en x igual a 2 tercios se tiene un máximo, el máximo local o el máximo relativo y aquí lo mismo. Hallar las coordenadas en y es opcional. Podemos hacerlo o no, es depende de nosotros para hallar las coordenadas en y, pero tenemos que sustituir en la ecuación original en la f de x, en la f de x. Es la f de x. Y a ver, hallaremos sus coordenadas en y. Entonces, y decimos, ¿no? En x igual a cero y aquí en x igual a 2 tercios. Entonces, para x igual a cero, hallamos su coordenada en y. F de cero, entonces sería cero al cuadrado elevado a la menos 3 por cero. Eso les va a dar cero. Entonces, el mínimo está en el cero cero. También hallaremos la coordenada en y del máximo. Copiar, pegar. X entonces en x igual a 2 tercios. Entonces, el valor en y cuando x vale 2 tercios es 2 tercios al cuadrado elevado a la menos 3 por 2 tercios. Y esto les da 4 novenos, 4 novenos elevado a la menos 2. O en punto decimal, pueden anotar esto, a ver, ¿cuánto es eso? 4 novenos, shift e elevado a la menos 2. 0,06. 0,06. 4 novenos elevado a la menos 2. 4 novenos elevado a la menos 2. Pues o sea que el máximo había estado en x igual a 2 tercios y en y igual a 0,06. O 4 novenos elevado a la menos 2. Mm, Medio que no me gusta anotarlo con decimales, así que voy a anotar 4 novenos elevado a la menos 2. 0,06. Y si no, eso se ve de manera gráfica también. Si no, aquí tengo 0,05, entonces aquí sería en x igual a 2 tercios, en y 0,06. Ahí tengo el máximo y el mínimo está en 0,0. Y este es el ejercicio y esto lo remarcaremos.
Ya, a ver, ahora pasaremos a hacerlo, determinar intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función. Determinar intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Intervalos de concavidad. Y estos extremos locales. ¿Qué hemos hecho? Intervalos de concavidad. Pero esta vez vamos a usar su criterio de el ING. Copiar. Determinar los intervalos de concavidad, es decir, dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. Y los puntos de inflexión. Y aquí esta vez la función es x elevado a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8 más 8 x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8x al cuadrado menos. Aquí ya tengo el gráfico de la función. No de si será. X igual a ver este, cortar. Estos gráficos que estoy haciendo es solamente con fines explicativos, no lo tienen que hacer los ejercicios, en sus ejercicios. Entonces, esta es la función y igual a x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8 menos 6x al cuadrado más 8. Pues tenemos que analizar puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión son aquellos puntos donde existe cambio de concavidad. Aquí tengo punto crítico, punto de inflexión, cóncava, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Copiar, pegar, video. Cóncava hacia arriba, de esta forma, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Pues el primer paso es hallar los puntos de inflexión. Eso hacemos en el paso uno. Analizamos puntos de... Y para analizar puntos de inflexión es la segunda derivada, lo igualamos a cero. Aquí tengo a la f de x, es x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8. La segunda derivada lo tenemos que igualar a cero, entonces aquí voy por la primera derivada, menos 12 veces x, y la derivada de 8 es cero. Ahora voy por la segunda derivada, es 12x al cuadrado menos 12. Muy bien, sí. Entonces ahí tengo a la segunda derivada. Su metodología del INGE es, una vez que tengo la segunda derivada, ahora esto lo tengo que factorizar. Entonces factorizo, tengo término en común al 12, sería x al cuadrado menos 1. Y esto se puede seguir factorizando, 12 por x al cuadrado, este 1 se sobreentiende que es 1 al cuadrado, entonces por diferencia sería x menos 1 por x más 1. Si ya tengo a la segunda derivada factorizada por x menos 1, x más 1. Ahí ya tengo a la segunda derivada, además que lo hemos factorizado. Aquí tendría la segunda derivada, pero lo hemos factorizado y aquí tengo la segunda derivada que está factorizada. Ahora, el criterio te dice para llegar a los puntos de inflexión, la segunda derivada lo tenemos que igualar a cero. Segunda derivada es esta, entonces sería 12 por x menos 1 por x más 1, eso lo igualamos a cero. Entonces de ahí
tenemos que resolver esa ecuación. Cada factor lo igualamos a cero, x más uno lo igualamos a cero. De aquí resolvemos, ¿no? X menos uno, cero sobre 12. Cero sobre cualquier cosa sigue siendo cero. Entonces, x menos uno va a ser cero y de aquí x vale uno. Y de aquí directamente, ¿no? X vale menos uno. Ya tengo puntos de inflexión en x igual a menos uno y en x igual a uno. Aquí digo eso. Se tiene puntos de inflexión en x igual a menos uno y en x igual a uno. Si no, eso se ve de manera gráfica. A ver, los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba o al revés, de ser cóncava hacia... Aquí tengo el punto de inflexión donde la función pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Esos son los puntos de inflexión. Entonces, en la función tengo dos puntos de inflexión. Punto de inflexión les dice que está en x igual a menos uno y otro punto crítico es un punto de inflexión está en x igual a uno. Fíjate que para este punto a la izquierda la función es cóncava hacia arriba, hacia la derecha es cóncava hacia abajo. A este otro punto de inflexión lo mismo, a la izquierda es cóncava hacia abajo, a la derecha ya es cóncava hacia arriba. Entonces tenemos esos dos puntos de inflexión. He hallado solamente sus coordenadas en x. Sus coordenadas en x está en x igual a menos uno y se ve. Y su coordenada en x está igual a uno. Para hallar sus coordenadas en y de estos puntos de inflexión tengo que reemplazar en la ecuación de la f de x de la f de x. Ya está. Ya. Ahora yo tengo los puntos de inflexión. Ahora tengo que analizar los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces, concavidad hacia arriba se dice concava y concavidad hacia abajo también se dice convexa. Ya, y aquí voy a anotar en el paso 2 analizamos los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad y lo mismo. Esta vez tenemos que hacer una tabla. Ya, a ver. Aquí esta vez me voy a graficar aquí los puntos de inflexión y tenemos puntos de inflexión en x igual a menos uno y en x igual a uno. En x igual a menos uno y en x igual a uno. En x igual a menos uno y en x igual a uno. Entonces lo mismo, yo quiero saber si en este intervalo la función es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Quiero saber si en este intervalo la función es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Y lo mismo aquí. Entonces necesito hallar eso. Y el ingeniero lo hace mediante una tabla. Se construye una tablita. Entonces aquí voy a anotar primero al intervalo que estamos analizando. Luego, aquí tengo a la segunda derivada. Usamos a la segunda derivada. Me voy a anotar primero este factor. 12 por x menos uno es 12 por x menos uno. El otro factor es x más uno, que es x más uno. El producto de estos dos factores, fíjate que nos da la segunda derivada. Entonces nos da la segunda derivada. Y de ahí analizamos aquí concavidad. Concavidad de la función f de x. Iniciaremos con el primer intervalo. A ver, primer intervalo va desde menos infinito hasta el menos uno. Entonces, ese intervalo de menos infinito menor a x hasta el uno. Entonces, seleccionamos un valor. Puedo seleccionar cualquier valor que esté dentro de este intervalo, x igual a menos 2. Entonces, eso lo sustituyo aquí. Entonces, va a ser 12 por menos 2 menos uno. Y aquí esto les da menos 36, o sea, les da números negativos. ¿Qué pasa en este factor? Entonces nos va a salir menos 2 más uno, eso les da menos uno, les da números negativos. Números negativos por números negativos, aquí les va a dar números positivos. Y sí, o sea que la segunda derivada nos da números positivos y números positivos son mayores que cero. Entonces la función que sería cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, aquí tengo ese criterio. Cortar. Mm, ¿Dónde lo anoto? Ya no tengo espacio.
ya. Entonces no se ha salido positivo, ¿sí? O sea que no se han salido números positivos, la segunda derivada, números que son mayores que cero. Son números mayores que cero, entonces la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí digo hacia arriba. Pero tienen que hacerlo directo esta parte, a ver, aquí. mm, Aquí les da números negativos, aquí les da números negativos, negativos por negativos, o sea que la derivada nos da números positivos y números positivos son mayores que cero, o sea que la segunda derivada es positivo. Si la segunda derivada es positivo, pues la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Así que la segunda derivada es cóncava hacia arriba. Ahora lo mismo tengo que hacer para los otros intervalos. Ahora pasaremos al siguiente intervalo, el intervalo de -1 hasta 1. Elegiremos un valor, voy a elegir x igual a 0, cualquier valor puede ser, entonces para el intervalo ahora de -1 hasta el 1. Estoy eligiendo x igual a 0, sustituyo aquí, entonces va a ser 12 por 0 menos 1. Y eso les da -2, o sea, les da números negativos. Para este otro factor sería, si sustituyo aquí, les va a dar 0 más 1, les da 1, o sea que les da números positivos. Negativos por positivos, eso les da a números negativos, o sea que la derivada les da números negativos, números que son menores que 0. Si les da números menores que cero, la función es cóncava hacia abajo. Entonces la conclusión aquí, la función es cóncava hacia abajo. Pues en este intervalo la función había sido cóncava hacia abajo. Ya, pero aquí esto lo borraremos. Aquí les daba números negativos, aquí números positivos, negativos por positivos, aquí negativos. Y la función, la conclusión es cóncava hacia abajo. Ya tienen que hacerlo esto en su mente, a ver, al siguiente intervalo. Esta vez el intervalo de 1 hasta el infinito. Elegiremos x igual a cualquier valor que esté dentro de este intervalo de 1. Voy a elegir x igual a 100 o x igual a 10. Si sustituyo por x igual a 10, aquí estamos en el intervalo de 1 hasta 10. De 1 hasta el 10. Si sustituyo, he elegido un valor x igual a 10. Si sustituyo aquí, nos va a dar números positivos. Si lo sustituyo aquí, nos va a dar, sigue, números positivos. Ahora, números positivos por positivos, aquí les va a dar positivos, o sea, números que son mayores que cero. Entonces, la derivada nos da valores, números mayores que cero, eso nos indica este signo. Si les da números mayores que cero, la función es cóncava hacia arriba, hacia arriba. La función es cóncava hacia arriba. No he sustituido directamente y lo he hecho. Entonces, eso. Y ya está, eso es la tabla. Ahora, esa es la tabla que tienen que hacer en el ejercicio. Pues lo haremos con rojo. Tan, 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 y chan. Y sí, ¿no? Fíjate, aquí es cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba. ¿Sí está bien la respuesta? Ahora, solo he hallado las coordenadas en X de los puntos de inflexión. Ahora voy a hallar sus coordenadas en Y. Entonces aquí digo mm, en X igual a -1 tiene punto de inflexión. En X igual a -1. Si no, en X igual a -1 hay punto de inflexión, pero tengo que hallar su coordenada en Y. Para hallar su coordenada en Y, pues tengo que reemplazar en la ecuación de la f de X. Solamente tengo la coordenada en X. Tengo que hallar su coordenada en Y. Para hallar su coordenada en Y, reemplazo aquí. Entonces aquí voy a tener la función en -1 va a ser -1 a la cuarta menos 6 por -1 al cuadrado más 8.
La función en -1 va a ser aquí. Si esto aquí, esto les va a dar 3. Entonces tenemos un punto de inflexión 1, lo voy a llamar, en x igual a -1 y en x igual a 3. Entonces tengo un punto de inflexión, inflexión 1, punto de inflexión, o lo llamaremos así. Tengo un punto de inflexión en x igual a -1 y en y 3. Ahí ya va uno. Y ahora para el siguiente, lo mismo. En x igual a, el otro punto de inflexión está en x igual a 1. De ahí de mi conclusión en x igual a 1 se tiene punto de inflexión. Y tenemos que reemplazar. Solamente tengo la coordenada en x del punto de inflexión. Para hallar su coordenada en y, tengo que reemplazar en la ecuación de la f de x. Cuando es x1, entonces el valor en y, cuando x es 1, había sido 1 a la cuarta menos 6 por 1 al cuadrado más 8. Y eso también les da 3. Entonces otro punto de inflexión en x1 y en y 3. Si no, eso era lo que nos pedía en el enunciado, a localizar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, donde la función es así. Y eso hemos hallado, hemos clasificado, donde la función es cóncava hacia arriba, donde la función es cóncava hacia abajo. En este intervalo es hacia arriba, hacia abajo, en este intervalo es hacia arriba. Luego hemos hallado los puntos de inflexión y ahí acaba el ejercicio. Y se ve, ¿no? Aquí la coordenada, aquí este punto de inflexión está en -1 en 3. Ahí está, ahí se ve. Y esto está en 1, 3. Ya está. Y la función es cóncava hacia arriba. Luego pasa a ser cóncava hacia abajo, ser cóncava hacia arriba.